¿Qué ejercicio nos sale? El 7. Del material 31A, ¿no es cierto? Sí, profe. Me dicen h de x es menos 1/2 x elevado a 4. Dominio el conjunto de los reales, correcto. Por lo tanto, sabemos que tiene eje de simetría verdadero. ¿Estamos de acuerdo? En ese caso, el eje de simetría sería el eje Y. Sí, correcto. Ah, ya. Porque no hay desplazamiento. Ya. Horizontal, correcto. El gráfico es simétrico respecto del origen, no. Es simétrico respecto del eje de simetría, pero no respecto del origen. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Para que fuese simétrico respecto del origen, esto hubiera tenido que ser, ¿qué? Exponente impar. ¿Es decreciente en todo su dominio? No. Primero ramificación hacia abajo. Ahí crece, luego decrece. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Algún otro ejercicio que nos salga? El 22. Me dan un rectángulo A, B, C, D. De la figura junta, los ejes cartesianos son sus ejes de simetría. Entonces, a igual distancia, sentido contrario, a igual distancia, sentido contrario, a igual distancia, sentido contrario, a igual distancia, sentido contrario. ¿Estamos de acuerdo, no? Y me indican que el A es menos 2, menos 4. Por lo tanto, esto es menos 4, 2, 2, 4, menos 2, 4. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Las gráficas de cuáles funciones pasan por dos vértices de este rectángulo. Date cuenta, si tú sustituyes el 2 ahí, te queda 8 partido por 2, 4, ¿no? Pasa por ahí. Como aquí hay una simetría central, también pasa por ahí, ¿no? Entonces eso es correcto. ¿Estamos de acuerdo? Pero ahí el X tomaría menos 2, entonces sería otra. A ver, fíjate bien. Reemplaza el menos 2 ahí. ¿Qué te queda? Menos 8, ¿no? Sí. Partido por 2 menos 4, ¿no pasa por ahí? Sí. Entonces es correcto, Es que ¿no? creo que no entiendo la pregunta. A ver, fíjate bien, te preguntan cuál de estas funciones pasa por dos de estos vértices. ¿Ya? ¿Sí o no? Y fíjate tú, esa función, ¿qué sería? Algo al estilo de eso, ¿no? Ah, ya, pero entonces igual se refiere como entre los valores que toma. ¿En cuáles? Sí, pasan por esos vértices. Si toma ese valor. Ya. Si toma ese, sí. Ese. Toma ese, inmediatamente toma ese, sí. Porque vos ves que aquí hay un eje de simetría, acá hay una simetría central, acá hay una simetría central. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Entonces, fíjate tú, si pasa por ahí, por obligación pasa por ahí. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Gracias. Hola, profe. Y date cuenta que no había que sustituir nada. Nada más que había que sustituir un solo punto. Y si pasaba por ahí, por obligación pasa por ahí. ¿Por qué? Porque aquí hay una simetría central. Acá hay una simetría axial. Si pasa por ahí, por obligación pasa por ahí. ¿Estamos de acuerdo?
En este caso cambiaba el punto, y el punto ¿cuál era? Era ese, simetría central ahí. ¿Alguna otra duda, algún otro ejercicio que nos salga? El 12. En el 12 no entiendo la afirmación 1. Fíjate bien. Dice que no se intersecta para todo real x distinto de 0. La función f es esa, ¿no? ¿Sí? La función g es esa, ¿estamos de acuerdo? Sí. Entonces mira dónde se intersecta. ¿Vamos? ¿Puedes igualar eso entonces? Eso menos eso es 0, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Pueden factorizar acá por x cuadrado? Y ahí daría la intersección. Entonces tú te das cuenta, solamente en 0 se intersectan. No, se intersectan en 0 y 4, ¿no? Sí, profe. Entonces estamos de acuerdo que esa es falsa, ¿no? Sí. La 13 no supe cómo sacar el eje. Es que no entendía si debía resolver como... Acuérdate que es lo mismo que la parábola. Esto no era x vértice, eso no es y vértice. Ya. Acuérdate que si es índice par, esto siempre es x vértice, esto es y vértice. Si esto es positivo, esto es punto de valor mínimo, valor mínimo. Perdón, profe, ¿cuáles eran los valores mínimos? Acuérdate que sería algo al estilo de eso, más o menos, perdón, algo al estilo de eso. ¿Ves la mano, no? Sí. Y el valor mínimo no estaría ahí abajo. El Ya. punto de valor mínimo es cuando se anula eso, y el valor mínimo sería 1. Ya, profe. ¿Estamos? Ahora, Sí. si esto hubiese sido negativo, hubiéramos tenido esa cosa así, ¿no? Claro. Ahí sería valor máximo. En ese caso, eso sería punto de valor máximo, valor máximo. Ya. Y eso se cumple siendo eso par. Da lo mismo que índice par sea. Por lo tanto, el eje de simetría está claro que es ese, ¿no? Sí, profe. ¿Algún otro ejercicio que nos salga? ¿Alguna otra duda? Profe, esa ecuación que usted había dado de que ahí mismo sale el x vértice y el y vértice, ¿es el mismo que se usaba para ver si es que se corría a la izquierda o para arriba? Exacto. ¿Por qué? Porque el modelo lo estoy escribiendo de la siguiente manera. Índice par. Y ese es el modelo. Función potencia. Ya. Entonces, ¿qué hace esto? Horizontal, vertical. Si es positivo, ramificación hacia abajo. Negativo, ramificación hacia... Perdón, positivo, ramificación hacia arriba. Negativo, ramificación hacia abajo. Profe, ¿podemos ver la 14 también? Fíjense bien.
Para que eso sea una función de segundo grado, esto se tiene que anular, ¿no? Sí. Si esto es distinto de 0, es de grado 3. ¿Estamos? Entonces, Claro. para que sea una ecuación de segundo grado, esto tiene que ser 0, ¿sí? Sí. Esto tendría que ser distinto de 0, ¿no? Sí, profe. Pero si esto se anula, por obligación se anula eso, ¿no? Ah, verdad. ¿No? Sí. Entonces, ¿puede ser una ecuación de segundo grado eso? No. Porque date cuenta que esto es suma por su diferencia y este factor está acá. Ah, claro. Y si lo... Exacto. Ya, sí, profe. Sí, sí, entendí. Gracias. ¿Algún otro ejercicio que nos salga? Entonces, si no hay dudas, me meto con materia nueva. Hoy día voy a ver lo que es la parte de vectores. No se olviden, por favor, que este miércoles, jueves hay jornada 9. ¿Les parece que la jornada 9 la corrijamos el 14 de diciembre? Sí, profe, pero ¿cómo que lo va a hacer? En la mañana, creo que ustedes ya salieron del colegio, ¿no? Yo salgo el viernes. Este viernes. Me parece que una buena hora es la mañana, temprano. Ya, profe. Sí, profe. Ya, ahí voy a corregir entonces con los cursos de la mañana y les envío invitación a ustedes para corregir la última jornada. Hoy día nos metemos con vectores. El próximo jueves, de la próxima, miren que el 7-8 es feriado. Profe, volvió. ¿De verdad? No, oh, pucha.
¿Me escuchan ahora? Sí, profe. Ya. Esperemos que no se siga cayendo, que se volvieran a empezar a caer en esta semana. ¿Todos escuchan o hay alguien que no escuche? Profe, se escucha, por si acaso. Entonces voy a meterme con materia hoy día vectores. La semana que viene terminamos con volumen. Y la semana subsiguiente nos metemos entonces con los dos últimos controles. En la semana del 14 tengo entendido que van a empezar también los talleres. Talleres de repaso que son 13. Yo les recomiendo que vayan a la gran mayoría. A la gran mayoría que pueda. Y ahí puede ser con diferentes profesores. O sea, no es necesario que el taller lo haga yo, da lo mismo quien lo haga. A esa altura del partido, lo importante es que ustedes hagan todos los talleres. Entonces, me voy a ver materia, espero que no se me caiga. Quiero mirar vectores en R2 y R3, a sabienda que R3 lo más seguro es que no entre, pero puede que entre. Un vector, indistintamente de en qué espacio se defina, lo definimos como un segmento de recta dirigido y que se caracteriza por lo siguiente. Módulo es la longitud del segmento AB. Dirección está dada por la recta en la cual transita el segmento. Y en esa dirección se elige un sentido, en este caso inicio, término, origen, término, extremo. Y se denota A, B, puntos se designan con mayúscula, una flecha sobre él. Entonces, permítanme mirar lo siguiente. Si yo miro en los reales, tomo el punto A, B, coordenadas X1, X2. ¿Qué sabíamos en la recta? En la recta hay signos. Sí. ¿En la recta hay relación de orden? Sí. Si yo miro la variación de A B, lo que estoy mirando es delta X, que es, me estoy moviendo de A B en el X, en la recta. Y eso es X2 menos X1. También sabemos que tenemos la distancia de A a B y eso se denota de esa manera, sin raya arriba. Eso es la distancia del punto A al punto B. Eso también se denota de esa forma. Valor absoluto. Y sabemos que eso es la variación no negativa. X2 menos X1 en valor absoluto. Si a un número mayor le quito uno menor, eso es positivo, por lo tanto es X2 menos X1. Y esto que está acá es lo que voy a llevar entonces a R2 y a R3 esas ideas. Dense cuenta que eso es un vector. Me estoy moviendo de A a B en esa recta en una dirección.
en un sentido, una distancia determinada. Y a eso, en la recta lo llamamos variación. La variación de A a B. Me estoy moviendo de A a B. Y eso es lo que quiero llevar ahora al plano y al espacio ambiente, que es R3. Por lo general, el vector suele designarse con letra minúscula y una flecha sobre la letra minúscula. Definición de vectores. Decimos que dos vectores son equipolentes si tienen igual módulo, igual distancia recorrida, igual dirección. Estos están entonces en rectas paralelas y en esa dirección igual sentido. En ese caso decimos que son dos vectores equipolentes. Profe, ¿Sí? ¿módulo qué era el módulo? Módulo en la distancia de A a B. Módulo en la distancia recorrida al moverme de A a B. Un punto determinado, ¿cierto? No, distancia, un punto determinado. Módulo es la magnitud de este segmento AB. Y si es la magnitud, es la distancia recorrida de A a B sobre el segmento. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ahora, existe lo que se llama la ley del paralelogramo. Dense cuenta. Origen, término del vector. Origen, término. Uno orígenes, y siempre genero un paralelogramo, esté donde esté, indistintamente de cuál espacio esté definido esto. Y a eso se le llama la ley del paralelogramo, que nos permite después trabajar en el caso de la suma, la recta de vectores. Decimos que dos vectores son opuestos si tienen igual módulo, igual distancia recorrida, igual dirección, rectas paralelas, pero sentidos opuestos. A esto lo llamamos vectores opuestos, o lo que también llamamos vector inverso aditivo. Y de nuevo, uno inicio, término, y genero la ley del paralelogramo. Si A y B coinciden, el inicio y el término coinciden, tenemos lo que se llama un vector nulo o vector cero, donde el módulo, la distancia recorrida es cero, dirección, si estoy sobre un punto no hay dirección, porque no se olviden que por un punto pasan infinitas rectas, y tampoco hay sentido. Y al punto nulo. Y se denota de esa forma indistintamente de cuál espacio esté definido. Ahora voy a ver el vector anclado en el origen, que es lo que llamamos vector posición, en el plano. En el plano cartesiano R2 sabemos que viene dado por dos coordenadas, horizontal abscisa, vertical ordenada, y el vector lo denotamos como A, B, las coordenadas. Dense cuenta, por favor, entonces tenemos dos ejes.
eje de las abscisas, eje de las ordenadas. Estos ejes son perpendiculares y se intersectan en lo que se conoce como origen del sistema. Salvo que me indiquen lo contrario, los vectores por lo general los están tomando como vectores anclados en el origen. Y dense cuenta, por favor, en lo siguiente. Tengo ahí el punto de término, inicio 0, 0, coordenada A, coordenada B. Si yo me muevo horizontalmente, ahí me estoy moviendo con una variación en el horizonte. Y la variación sería A menos 0 y eso da A. Y luego, verticalmente me muevo de ahí a ahí. Si me muevo de ahí a ahí, no me estoy moviendo verticalmente de acá a acá. Y ese movimiento se registra en los ejes. Y esto me da una variación B menos 0 es B. Dense cuenta, una cosa es el punto U, coordenadas a B. Otra cosa es el vector U de coordenadas a B. Siempre que les den un vector y no les indiquen nada, mírenlo como un vector anclado en el origen. Ahora, recuérdense propiedades del plano. En el plano, los puntos tienen signos, ¿sí o no? Sí. No. ¿No? No, en el plano no. No se olviden que los signos se registran ¿dónde? En los ejes, pero el plano, un punto A en el plano no tiene signo. En el plano no hay relación de orden. Cualquier punto del plano que se encuentre en el eje de las abscisas tiene coordenadas A0, eso no tiene signo. Otra cosa es que el A en el eje esté ahí, sería positivo. Si está ahí es 0, si está ahí es negativo. Una cosa es ese A, el punto en el eje, y otra cosa es el punto del plano. Ese punto no tiene signo. Cualquier punto que se encuentre en el eje de las ordenadas, la abscisa se anula. Ese punto no tiene signo. Lo que tiene signo es el B, que si es positivo se encuentra ahí, 0 ahí, negativo ahí. Pero ese punto no tiene signo. Origen del sistema, la intersección de los dos ejes. Siempre se intersectan en ángulo recto. Y no se olviden que tenemos los cuadrantes. Los cuadrantes no toman los ejes. Primer cuadrante, proyección en la abscisa positiva, proyección en la ordenada positiva. Segundo cuadrante, proyección en la abscisa negativa, proyección en la ordenada positiva. Tercer cuadrante, proyección en la abscisa negativa, ordenada negativa. Cuarto cuadrante, proyección en la abscisa positiva, ordenada negativa. Ahora, si yo miro en espacio-ambiente, no se olviden que esto se ordena de acuerdo a tríos ordenados.
Entonces, fíjense en la pizarra, por favor. Espacio ambiente es R3 y se registra con tríos ordenados X, Y, Z. Esto pertenece a R3, de modo que X pertenece al eje de las abscisas. Imagínense que ahí tienen el plano. Es el eje que sale hacia afuera del plano de manera perpendicular al plano. Tenemos X, pertenece al eje de las abscisas, que es el eje OX, sale fuera de manera vertical al plano. Tenemos que el Y pertenece al eje OY, que es el eje de las ordenadas. Ese sale fuera del plano. Eje OX. Respecto del plano, ahí tengo 90 grados, 90 grados. Salió hacia afuera. Hacia afuera positivo, hacia adentro negativo en el eje. Eje de las ordenadas es el eje horizontal en el plano. Y el eje vertical es lo que se llama eje OZ o eje de las cotas. Esto es lo que se llama el eje de las cotas. Y eso es 90. Cualquier punto del plano se determina proyectando este punto en los planos coordenados. Tenemos el plano X o Y, tenemos el plano X o Z, Y o Z. ¿Qué hago entonces? Proyecto ese punto sobre este plano, lo proyecto perpendicular al plano. Y en este plano lo proyecto perpendicular a los ejes. Y de esa forma determino acá una coordenada A, una coordenada B. Este punto lo proyecto sobre este plano paralelo a este eje, al eje de las abscisas. Lo proyecté ahí. Estoy en ese plano. Proyecto paralelo a este eje o perpendicular a este eje y lo mismo acá. De modo que esto es B, esto es C. Proyecto esto paralelo al eje de las ordenadas, perpendicular al plano X o Z. Y me determino el punto en el plano. Si lo estoy mirando en R3, este punto se escribe A00. Es decir, todo punto que se ubique en el eje de las abscisas lo escribo como A,0,0. Cualquier punto, que es cuando estoy en el espacio ambiente, que se encuentre en el eje de las ordenadas, lo escribo como
0, B, 0. Cualquier punto que se encuentre en el eje de las cotas lo escribo 0, 0, 0. Estoy escribiendo ese punto, ese punto, ese punto. Cualquier punto que se encuentre en el plano X o Y, que es uno de los planos coordenados, lo escribo A, B, 0. Es decir, dense cuenta. 0, 0, A, 0, 0, 0, B, 0, 0, 0, 0. Plano X o Y. Ese punto está en ese plano, coordenada A, B, 0. Plano X o Z, coordenada A, 0, 0. Plano Y o Z, coordenada 0, B, 0. Y el punto en espacio ambiente, ese está en el espacio ambiente, no está en los ejes y en los planos, sería A, B, C. Y de esa forma, el vector U se ve como un vector anclado en el origen. Eso es lo que se conoce como vector posición. Origen, término, U, determino el vector U. Y dense cuenta que acá lo que miro es una variación. A menos 0 es A. Acá miro variación horizontal. B menos 0 es B. Y acá miro una variación vertical. C menos 0 es C. Y de esa forma determino el vector U, coordenadas A, B, C. Y de esa forma, precisamente, defino el vector U. Entonces, cualquier punto en el plano X o Z, en espacio ambiente, lo escribo como A, 0, C. Cualquier punto en el plano coordenado Y o Z lo escribo como 0, B, 0. Perdón, 0, B, C, no 0. Ahí sí. ¿Entienden cómo estoy construyendo entonces el vector U? Me muevo a espacios hacia afuera, B espacios horizontalmente a la derecha, C espacios hacia arriba, y me estoy moviendo del punto 0, 0, 0 al punto A, B, C en el espacio. EV3 se le conoce como espacio ambiente. Nada más que para filosofar un poco, ¿dónde nos movemos nosotros? ¿En qué espacio existimos nosotros? En el universo. Sí, pero entonces, ¿en qué espacio nos movemos nosotros? Tiempo. Tiempo. Espacio temporal, R4. El espacio temporal es R4. ¿Y se imaginan dibujar eso? Nos volvemos un 8, ¿no? ¿Se puede, cierto? ¿O no? Te puede dar la idea.
Ah, hipótesis solamente. De manera, idea sí se puede ver. Pero imagínense dibujar eso. Un poco difícil, ¿no? Y esto es como tercera dimensión. R3 es espacio ambiente. Ah, Si yo agrego a R3, le agrego el cuarto eje, que es el tiempo, eso se llama espacio temporal. Y dense cuenta que nadie estudia eso. Y nadie lo mira y no tienen idea de lo que es. Y ese es uno de los espacios fundamentales. Porque gracias a ese espacio tenemos vida, ¿no? así es. El concepto de vida nace con tiempo. Ahora, ¿qué es el tiempo? Es otro cuento. ¿Profe? Entonces, ¿yo voy a preguntar algo, Cata? Sí, pero no tienen que ver con las clases. Hasta ahora te escucho. ¿Usted qué estudia? O sea, ¿qué enseña en la universidad? Perdón, no te escuché bien. Porque usted la otra vez dijo que trabajaba en una universidad. Entonces, ¿qué enseña usted? Yo, a ver, ecuaciones diferenciales, transformadas de Fourier, derivadas, cálculo, integrales, números complejos, fundamentalmente eso. A ver, regreso acá entonces. Dense cuenta, los ejes son perpendiculares a los otros ejes. Acá está el eje de las abscisas, sale hacia afuera, eje de las ordenadas en el fondo horizontal en el plano, eje de las cotas verticalmente hacia arriba. Dense cuenta que al unir dos ejes determino planos coordenados. Y al igual que en el plano, en espacio ambiente, no hay signos, no hay relaciones de orden y todo se registra en los ejes respectivos. Si yo estoy afuera, imagínense por favor, ahí está el eje de las abscisas. Si estoy acá, esto es primer octante, proyección en la abscisa positiva, proyección en la ordenada positiva, proyección en la cota positiva. Me cambio acá, a este lado, eso es lo que se llama segundo octante, tercer octante, cuarto octante. Si yo paso detrás del plano acá arriba, parte quinto octante, sexto, séptimo, octavo octante. Los octantes no toman los ejes coordenados, no toman los planos coordenados. Esto no creo que entre, pero por cualquier cosa lo veo. ¿Estamos de acuerdo con eso, no? ¿Alguien de ustedes había visto esta materia? Yo no. Entonces, sigo con ideas genéricas todavía, ni siquiera he calculado nada. Geométricamente, indistintamente de cuál espacio esté definido los vectores, se suman siguiendo el siguiente principio. Para sumar dos vectores, coloco el inicio de uno, me voy al término de ese, y en el término de ese ubico el inicio del segundo, y me voy al término del segundo. Y de esa forma me voy del inicio del primero al término del segundo y determino el vector. Pero dense cuenta que acá tengo precisamente la ley del paralelogramo. U, V, dos vectores anclados ahí.
prolongo, prolongo. Ahí está U, ahí está V. Estos son equipolentes. Y acá aplico precisamente la ley del paralelogramo. Esa sería el resultante de U más V. Dense cuenta, U más V es lo mismo que V más U. Da exactamente inicio, término. Si yo sumo a un vector el vector opuesto, que es lo que pasamos a llamar inverso aditivo, siempre se anula la dirección, se anula el sentido y se anula la distancia. Es decir, ahí tengo el vector U, va de A a B. El vector menos U no va de B a A. Entonces, si me fijo bien, al sumar U, le sumo el inverso aditivo menos U, me da el vector AA, que es el vector nulo. Siempre. Voy de A a B, regreso a A, voy de A, vector nulo. La sustracción no es otra cosa más que un caso particular de la adición. Es decir, la sustracción de esos dos vectores no es otra cosa que el primer vector más el inverso aditivo del segundo. Y de nuevo lo voy a mirar a través de la ley del paralelogramo. ¿Sí? No entendí muy bien el tema de la adición de eso. Estaba viendo recién. Fíjate bien. U menos V no es lo mismo que U más menos V. ¿Sí o no? ¿Sí? Entonces, ¿qué estoy diciendo con esto? La sustracción la estoy viendo como un caso particular de la adición. Entiendo. ¿Estamos de acuerdo? No es más que eso. Ah, ya. Ahora, ley del paralelogramo. U, V, si esto es U, esto es V, entonces esto de acá es menos 1, ¿estamos de acuerdo? Si esto es U, esto es menos U. Entonces dense cuenta que ahí consigo V menos U. ¿Estamos de acuerdo? La suma, la resta. U, V menos U, U menos V. Un sentido, otro sentido. Y eso se ve por las diagonales del paralelogramo. Por eso es que se habla de las leyes del paralelogramo.
y sea cual sea el espacio, se pueden mirar los paralelogramos. Ahora, si yo tengo dos puntos cualquiera, coordenadas, se lo miro primero en el plano, x1 y 1, x2 y 2. Me quiero mover de A a B. Horizontalmente primero me muevo de ahí a ahí. Horizontalmente me estoy moviendo de x1 a x2. Entonces genero la variación x2 menos x1. Y luego verticalmente me muevo de ahí a ahí. Este movimiento de acá a acá vertical, ¿no es este mismo movimiento vertical? Por lo tanto, me muevo de I1 a I2, genero la variación I2 menos I1. Y de esa forma registro el vector. Esto ya no está anclado en el origen. En R3, análogo, parto de acá, salgo hacia afuera, de X1 a X2, luego horizontalmente de I1 a I2, luego verticalmente de Z1 a Z2. ¿Entienden lo que estoy mirando acá? ¿Sí o no? No. A ver, mírenlo en la pizarra. Acá tengo el punto X1 y 1, Z1. Salgo del plano y salgo al punto X2 y 1, Z1. ¿Estamos de acuerdo? Es decir, estoy mirando ese movimiento hacia afuera, a esa altura. Y estoy generando la variación X2 menos X1. Luego me muevo acá afuera horizontalmente al plano. Me muevo de ese punto al punto X2 y 2 Z2. Por lo tanto, me muevo horizontalmente ahí. Me muevo de I1 a I2. Por lo tanto, genero la variación I2 menos I1. Y luego me muevo de ese punto al punto X2 y 2 Z2. Me muevo de acá hacia acá, ahora me muevo verticalmente hacia arriba. Me estoy moviendo de Z1 a Z2. Por lo tanto, tengo la variación en el eje de las gotas Z2 menos Z1. Y al moverme acá, me estoy moviendo ahí en el espacio. Es decir, estoy determinando ese vector U. Ahí se les aclara un poco más el dibujo. Sí, profe. Y no se olviden que nos movemos con variaciones en los ejes. Y lo registramos todo en los ejes. La magnitud de un vector no es otra cosa más que la distancia recorrida de ahí a ahí. Si estoy en el plano, al mirar el plano,
vendría dado por Pitágoras. A sub 1 al cuadrado más a sub 2 al cuadrado en raíz. Y ese es el modo. En R3, lo mido ahora acá en este plano. Primero eso es, A1, A2, ahí hay 90. Acá hay Pitágoras. Por lo tanto, esto sería la raíz cuadrada de ¿qué? A sub 1 al cuadrado más a sub 2 al cuadrado dentro de la raíz. Y esto es a sub 3. Acá hay 90 grados, de nuevo Pitágoras. Eso al cuadrado más eso al cuadrado en raíz. Y eso al cuadrado no es otra cosa más que eso que está ahí. A sub 1 al cuadrado más a sub 2 al cuadrado más a sub 3 al cuadrado en raíz. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se acuerdan de eso, no? ¿Puede retroceder un poco al 16? Ya. Eso. Acuérdense que hasta R2 estamos 100% seguros que entra. Lo que estoy rematando es R3 por cualquier cosa. Y es por desconfianza lo que van a preguntar. Y que yo sepa, el DEMRE nos ha dicho, miren, perdón, me equivoqué. Tiré preguntas que no correspondían. Ojalá tuvieran la hidalguía de reconocer esos errores. Profe, en la prueba de ENRE preguntaban sobre R3, Se supone, antiguamente sí. pero en la última. En la última no han preguntado de ¿a qué te refieres la última? ¿El año pasado? La de ENRE 2021. Para este, escúchame, no apareció R3, pero sí apareció un paralelepípedo y apareció un cono, ¿no? Sí. Entonces puede aparecer. Tenemos que verlo. Ya. Por desgracia estamos condenados, estoy de acuerdo. Sí. Ahora, acuérdense, si yo tenía un vector ahí, al sumar ese vector, ¿no era 2 veces ese vector? Si yo agregaba un tercer vector, ¿no era 3 veces ese vector? Eso es lo que se llama ponderar. Con la única diferencia que ya el A puede ser positivo, puede ser negativo. Si el A era menos 1, no invertía menos 2, invertía S, y así sucesivamente. Con la única diferencia que ya lo miramos ¿dónde? En los reales. Entonces, me interesa la ponderación por un escalar. Un escalar es un real. Si el A es distinto de 0, siempre mantiene la dirección. Si el A es 0, quiebra la dirección y pasa a concentrarse todo en un solo punto. Si el A es positivo, mantiene dirección y sentido. Si el A era menor que 1, mayor que 0, contraía. Acuérdense que eso lo vimos cuando miramos homotecias. Si el A era mayor que 1, expandía, agrandaba el vector. Si el A era negativo, invertía el sentido. Mantenía la dirección, invertía el sentido. Si el A era menor que 0, mayor que menos 1, contraía. Si el A era menor que menos 1, expandía. Y me interesa mirar esa propiedad en R2. Entonces voy a ponderar. ¿Qué significa ponderar? Multiplicar cada una de las coordenadas respectivas por la constante real A. Entonces voy a sacar el módulo. Esto no es eso que está ahí. Puedo separar eso y me queda eso.
Puedo factorizar por a cuadrado acá y me queda eso. Separo y esto me queda valor absoluto de A. Y esto me queda el módulo o la norma del vector. Por lo tanto, llegamos a eso. Eso siempre se cumple. Ahora veamos la ponderación en R2 por lo menos. Dense cuenta, si yo aplico una cantidad de veces el A, supongamos que estas son 4 veces, no estoy aplicando A sub 1 4 veces acá y no estoy aplicando A sub 2 4 veces ahí. Imagínense que son 4. Entonces, si me fijo bien, puedo proyectar esto como un gran rectángulo, muevo esto paralelo acá. Por lo tanto, esto que es A sub 2, va a aceptar ahí que es A sub 2, ¿no? Esto es A sub 2, va a aceptar acá. Esto es A sub 2, A sub 2, A sub 2. Entonces, si yo aplico 4 veces el A acá, no estoy aplicando 4 veces A sub 2 acá, A sub 1 acá, perdón, y 4 veces A sub 2 acá. Eso es lo que es ponderación y no es más que eso. En R3 exactamente lo mismo. Suma de vectores en R2. Dense cuenta, ya lo acabo de aplicar. Aplico A sub 1, A sub 2, B sub 1, B sub 2. Muevo eso paralelo ahí. Entonces, al moverme de acá a acá, no me estoy moviendo de ahí a ahí. Esto no es un rectángulo, por lo tanto, horizontalmente no me estoy moviendo con A1 más B1 y verticalmente no me estoy moviendo con A2 más B2. Por lo tanto, cuando sumamos vectores, ¿qué hacemos? Sumamos las coordenadas respectivas. Y en R3 exactamente lo mismo. Dense cuenta. A1 hacia afuera, A2 horizontal, A3 hacia arriba. B1 hacia afuera, B2 horizontal, B3 hacia arriba. ¿Qué hago? Muevo esto paralelo y lo uno ahí. Llego hasta ahí. Aplico A2, muevo esto paralelo acá y lo uno ahí. Entonces me muevo con A1, B1 más B1, A2 más B2. Levanto A3, dense cuenta que lo moví de acá, lo tengo ahora acá. Y el B3 lo empalmo. Entonces no me estoy levantando con A3, B3. Entonces esas ideas son todas genéricas, ¿no? Es un patrón que se repite. Forma canónica o normal. ¿Qué hago en R2? Utilizo dos vectores. El vector itongo es un movimiento horizontal a la derecha. J-tongo es un movimiento vertical hacia arriba. Y todo vector lo escribo en función a los vectores J-tongo y tongo. Dense cuenta, el vector A, coordenadas A1, A2. Separo eso como esa suma. Ahí. Acá pondero por A1, acá pondero por A2. Me queda eso. Eso es el vector itongo, ese es el vector J-tongo. Me queda eso. En forma análoga se define la base canónica en R3. Una unidad hacia afuera, 1, 0, 0, ese vector lo llamo itongo. Una unidad horizontal lo llamo J-tongo. 0, 1, 0, a ese vector lo llamo J-tongo. Una unidad vertical hacia arriba
lo llamo catongo. 0, 0, 1, eso es catongo. Dense cuenta, por favor, que cualquiera sea el vector NR3, siempre lo puedo escribir en función del vector IJK como. Separen eso en esa suma. Acá pondero por A1, acá pondero por A2, acá pondero por A3. Y de esa forma siempre lo puedo escribir así. Ahora quiero agregar algo, esto ya es netamente mi cosecha, aviso, ¿ya? Y voy a explicar por qué voy a agregar eso. Les hago una pregunta. ¿En la prueba real entra recta en el plano? ¿Sí o no? ¿Estamos Sí. de acuerdo que sí? ¿Entra vectores en R2? Sí. ¿Entra homotecia? Sí. Entonces voy a ver lo que se llama la ecuación vectorial de la recta en R2 y eso puede entrar. Porque entra la recta, entran vectores, junto esos dos conceptos uno no solo y me da exactamente lo que voy a mirar ahora. Y lo voy a mirar esto solamente en R2. Entonces, ecuación vectorial de la recta en R2. Tenemos el plano. Tengo una recta cualquiera. Tomo un punto P sub 0. Coordenadas X0 y 0 perteneciente a la recta, a esto. Determino el vector posición, P sub 0. Determino un vector paralelo a la recta, distinto de 0, y si es distinto de 0 a ese vector, esto es el vector posición. Al vector D lo llamo vector director de la recta. Ahí lo tengo. Si yo pondero el vector director D por un lambda real cualquiera, pondero, determino un punto P genérico de la recta cualquiera, coordenadas X, Y. Entonces dense cuenta que el vector posición P es vector P sub 0 más vector lambda D, me da el vector P. Y eso depende de lambda. Entonces, la ecuación paramétrica de la recta o paramétrica vectorial viene dada por P sub 0 más lambda D. Y esa es la ecuación vectorial de la recta. ¿Estamos de acuerdo, no? Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy detrás de la ecuación paramétrica de la recta. Voy a sustituir eso ahí, eso ahí, y P es coordenadas X, Y. Entonces, consigo eso. Ponderen ahí, sumen y llegamos a eso. Y como estos vectores son iguales, por obligación las coordenadas corresponden. Entonces X corresponde a X sub 0 más lambda de 1. Y corresponde a Y sub 0 más lambda de 2. Y llegamos a eso. Puedo aislar el lambda. Para eso resto X sub 0, resto Y sub 0 y llegamos a eso. Sigo aislando lambda de 1, de 2, de sub 1, de sub 2 distintos de 0.
siendo de 1, de 2 distinto de 0, consigo eso que está ahí, que es la ecuación continua de la recta. Aíslo eso y consigo esa ecuación que no era la ecuación de la recta dada la pendiente y un punto. Por lo tanto, la pendiente está dado por eso. ¿Estamos de acuerdo? Y dense cuenta que estoy hablando de lo mismo que vimos cuando miramos ecuación de la recta. ¿Y cuántas preguntas entran de ecuación de la recta? Varias, ¿no? Demasiadas. ¿Estamos de acuerdo en lo que miré? Ahora las voy a mirar. Rectas paralelas. Sabíamos que dos rectas eran paralelas cuando tenían pendientes iguales. En este caso, dense cuenta que dos rectas son paralelas cuando tienen los vectores directores paralelos. ¿Y cuando estos vectores son paralelos? Cuando uno es ponderado del otro. Es decir, existe un k distinto de 0 real, único, de modo que al multiplicar esto por k consigo el otro vector. Dense cuenta que eso es cierto. D, ese es el vector director de la recta 1, es el vector director de la recta 2. Entonces, quiero ver que las rectas son perpendiculares. Cuando uno es ponderado del otro. Abro eso, desarrollo eso. Identifico de 1 es eso, de 2 es eso. Llegamos a eso. Aíslo el K, S1, S2 distinto de 0, llegamos a esa relación. Si yo intercambio de 1 con S2, no llegamos a eso. S2 partido por S1 es la pendiente M2. Y de 2 partido por D1 es la pendiente M1. ¿Cuándo las rectas eran paralelas? Cuando las pendientes eran iguales, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Ahora voy a mirar producto punto. Si estoy en los reales, en el espacio de los reales, ese es el primer espacio que se parte, la recta, el producto punto no es otra cosa que el producto. Si estoy en R2, el producto punto o producto escalar de vectores se multiplican las coordenadas respectivas y se suman, no está eso. ¿Por qué lo estoy viendo? Por lo siguiente. Rectas perpendiculares. La recta R1 es perpendicular con la recta R2 siempre y cuando los vectores directores sean perpendiculares. ¿Y qué quiero que se den cuenta? Que los vectores son perpendiculares si y solo si el producto punto se anula. Esto es cero, esto ya no es un vector. Esto es un producto punto, producto escalar de dos vectores. Entonces, dense cuenta, desarrollemos eso entonces. Eso es eso, ¿no? Entonces miro eso. Separo, obtengo eso. Divido esto por D1, esto por S2, conseguimos eso. Sabemos que esa es la pendiente M1, sabemos que esa es la pendiente M2. Reescribo eso de esa forma. Entonces no me queda M1 es menos 1 partido por M2. Y si el producto de las pendientes era menos 1, ellas no eran perpendiculares. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Eso es lo que quería rematar con vectores, ¿ya? Este material se lo envío hoy día mismo. Y
decidí agregar esa materia porque mi percepción es que pueden fácilmente unirlo. Y se dieron cuenta que no era tan difícil de verlo, y es lo mismo. No soy ¿Qué pasa con que además que se parece a lo del inicio de física? Exacto, se parece a lo de física. ¿Se acuerdan cuando vimos homotesia? Sí. Utilicé esa relación, o sea, todo se relaciona. Por lo tanto, podrían tirarse por ahí fácilmente y no estarían cometiendo ninguna aberración. Donde sí cometen aberraciones se meten en R3, pero en R2, vectores podrían fácilmente relacionarlos. Profe, yo vi que era una guía de vectores y como de volumen. Sí. Acuérdense que el volumen lo voy a ver la clase que viene. Ya. ¿Por qué? Porque no puedo no ver. Lo mismo que no podía no ingresar los elementos de R3. ¿Y la próxima clase sería la última? A ver, sería la última de materia. La última porque con nos tocan dos controles. ¿Pero después vamos a seguir teniendo clases con usted? Yo creo que sí. Depende de lo que diga la dirección. Ah, ya. Y también quería preguntarle sobre si el repaso, ¿en qué consiste? ¿Van a repasar todo? A ver, los repasos son 13. Y tengo entendido que ya se los van a empezar a bajar. Son 13 talleres. Geometría proporcional, por decir algo, acá lo tengo, lo estoy mirando. Aplicaciones de geometría hay otro. Ecuación de la recta. Funciones. Hay uno de homotesia e isometrías. Déjame, lo estoy buscando acá, que precisamente lo estoy revisando ahora. Hay uno de planteamiento de problemas, hay otro de números, hay otro de álgebra. Son pequeños resúmenes de materia con ejercicio. Luego, déjenme buscar acá atrás los otros. Luego hay otro que es de medidas de tendencia central, posición, gráficos en estadística, análisis combinatorio, probabilidad, y me está faltando uno que es función cuadrática. ¿Y van a comenzar con geometría? Van a comenzar, no, con distintos talleres, en distintos días. Y eso lo van a hacer distintos profesores, y tengo entendido que ustedes se van a poder inscribir a través del Zoom. Sí. Como se han inscrito para los talleres ahora. Y van a abrir diferentes talleres. ¿Y sabe hasta cuándo van a ver esos talleres? Tengo entendido que hasta casi la última semana. Ya. Ahora, exactamente, eso hay que pregúntenlo directo en la dirección. Ya. Ya, pregúntenlo. Porque yo tengo una idea de más o menos cómo van a ser. Pero yo tengo que esperar a que me manden lo oficial.